Bienvenidos a cada uno de ustedes en la clase 1 de Didáctica General. Esta clase tiene como propósito profundizar un poco más lo referente al trabajo práctico inicial ya desarrollado por ustedes. Para ello les presento el tema Introducción a la Didáctica. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué significa la didáctica? ¿Para qué estudiamos? Ustedes, como alumnos de Ciencias de la Educación, fundamentalmente necesitan de esta ciencia, de esta disciplina, porque es la que trata de brindarles las herramientas necesarias para poder desarrollar con eficiencia una clase. Es el arte de enseñar. Y con esa premisa, entonces vamos a iniciar nuestra tarea. Primeramente presentándoles 3 objetivos que pretendemos lograr con el desarrollo de esta primera clase de forma virtual. El primer objetivo, comprender la relación que existe entre el docente y la didáctica. El segundo objetivo es analizar la importancia de la didáctica especial fundamentada en la didáctica general. Y el tercer y último objetivo hace referencia a establecer la diferencia y complementariedad entre la didáctica general y especial. ¿Y de qué manera vamos a tratar de lograr todos estos objetivos propuestos? Para ello, debemos desarrollar ciertas actividades y precisamente comenzamos diciendo que la didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Tiene en cuenta justamente los métodos y las técnicas de la enseñanza. Otros autores dicen, por ejemplo, Nerisi, que la didáctica es el conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno. Para Fernández a Ramona, la didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática. Y cuando hablamos de una acción educadora sistemática, cuando esa acción, cuando ese proceso se realiza dentro de un contexto denominado clase. El profesor enseña, el alumno aprende y todo eso se desarrolla en un ambiente denominado clase. En este caso nosotros lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando de forma virtual. Para otro autor como Mato, la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza. Es de carácter práctico, ¿por qué? Porque justamente nos brinda la posibilidad de llevar a cabo a través de técnicas, de métodos de enseñanza. ¿Y normativo en qué sentido? Porque justamente posee ciertas características que uno como docente tiene que considerar a la hora de planificar y desarrollar la clase. Los objetivos de la didáctica. Esto precisamente no es para que ustedes lo vayan a memorizar cada uno, sino que precisamente es para poder analizar para qué sirve la didáctica. ¿Y cómo vamos a conocer esto? Justamente teniendo en cuenta los objetivos que persigue. ¿Para qué sirve entonces la didáctica? Primeramente, llevar a cabo los propósitos de la educación. Hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficaz. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno. Adecuar, por ejemplo, la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta las posibilidades y también las necesidades del alumno. Otro objetivo que son también importantes hace referencia justamente a orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad y unidad
para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Hacer, por ejemplo, que la enseñanza se adecue a la realidad, a las necesidades y a las posibilidades del estudiante y también de la sociedad. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje. ¿Esto para qué? Para que cuando haya necesidades de rectificación de algunas cosas, de algún proceso, de alguna ineficiencia, podamos también tener en cuenta este aspecto que es muy importante. Se dan cuenta de que el estudio de la didáctica para el futuro profesional de la docencia es fundamental. Considerar esto a la hora de planificar y a la hora de plasmar y de llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Seguidamente, les presento el ámbito de la didáctica. ¿Qué significa ámbito de la didáctica? Justamente hace referencia a los componentes que están dentro de lo que es la didáctica. Y en primer término nos referimos al educando. ¿Quién es el educando? Esa persona deseosa de aprender, esa persona que es protagonista de su propio aprendizaje, esa persona que tiene seguramente capacidades y limitaciones diferentes. Y todo esto está a cargo de ¿quién? Está a cargo de una persona que dirige ese proceso, ese desarrollo de clase que es el maestro. No solo ya como un simple explicador de su asignatura, sino que alguien que busca orientar, dirigir con habilidad ese proceso de clase. Siempre dentro del desarrollo de una clase se deben perseguir ciertos objetivos. ¿Qué significa esto? Que los objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar. Después, otro componente fundamental también vienen a ser las asignaturas, que son los medios para la formación de las generaciones nuevas. Y todo esto debemos desarrollar de una manera interesante, y esto es lo referente al método de la enseñanza. Entonces, el método es lo que tiene que estar uniendo, fusionando los recursos disponibles, ya sean personales o materiales, para lograr eficientemente ciertos objetivos propuestos. Dentro entonces del ámbito de la didáctica, mencionamos primeramente al alumno, que es el sujeto de la educación, el maestro, el protagonista también de la enseñanza, los objetivos, qué es lo que debemos perseguir como una meta, las asignaturas que nos sirven justamente para el logro de esos objetivos y el método de enseñanza, la forma en que uno organiza ese desarrollo de clase. Seguidamente, vamos a ver que la didáctica se divide en dos. La didáctica general por un lado y por otro lado la didáctica especial o específica. En este primer punto hace referencia justamente a la didáctica como un método más global, más general. ¿Por qué razón? Porque justamente se refiere al conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo sujeto, no ya en forma particular, sino que de una manera más general, de una manera más holística. Sin embargo, cuando nos referimos a la didáctica especial, hacemos hincapié justamente a la didáctica con un campo más pequeño, más restringido que la didáctica general, por cuanto se limita a aplicar las normas de esta al sector más específico de la disciplina. Entonces, cuando nos referimos a la didáctica general, nos referimos a algo más grande, mucho más global, mucho más holístico.
Sin embargo, la didáctica especial a un campo mucho más pequeño, más particular. Por ejemplo, la enseñanza de la matemática requiere de la preparación en didáctica especial y así sucesivamente. Y ya a modo de un resumen, de una reiteración, vamos a estar hablando un poco más, analizando un poco más conceptos referentes a la didáctica. En este sentido, la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, ya habíamos mencionado anteriormente, conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos utilizados por el docente, por el profesor. La didáctica es la parte de la pedagogía que pretende fundamentar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo este proceso se debe llevar a cabo dentro de un contexto. Es lo que llamamos acto didáctico, en donde tenemos tres elementos importantes que vienen a ser el docente por un lado, quien es la persona que enseña. El discente por otro lado es la persona que aprende, que es el alumno. Y todo este campo se desarrolla dentro de un contexto de aprendizaje, dentro del desarrollo de una clase. También podemos hacer referencia a los binomios fundamentales de la didáctica. Y en primer término tenemos el binomio humano, que está constituido por la personalidad del maestro y también de los alumnos. Estos dos aspectos, dos sujetos, siempre en interacción activa y fecunda. Y en segundo término, el binomio cultural, formado por la materia y el método utilizado por el docente. Entonces, pienso que es momento propicio para poder realizar algunos cuestionamientos, algunas preguntas. ¿Qué significa para ustedes la didáctica? ¿Creen ustedes que existe una relación o no directa entre la labor docente y la didáctica? Todos estos cuestionamientos y mucho más pienso que ya están dignamente preparados ustedes para poder responder. Entonces, es hora de presentarles una tarea para poder realizar y esta tarea va a estar disponible en la plataforma Moodle de nuestra institución, que es la Facultad de Filosofía. Este trabajo va a tener una asignación de 10 puntos y como siempre reitero que el formato a ser utilizado para la entrega de ese trabajo, de esta tarea, tiene que ser en formato Word o en PDF. Las entregas pueden hacerlo desde el 12 de mayo. Allí está la hora ya fijada en la plataforma. Tiene una fecha de entrega y también una fecha límite. Quiero también aprovechar la ocasión en instarle un poquito a que no dejen la tarea para entregar a última hora, para evitar seguramente algunos inconvenientes con sistemas, con la red o lo que sea. Entonces, todo esto es lo que tenía planificado compartir con ustedes en esta clase número 1 de didáctica general y les deseo lo mejor, que sigan trabajando, que sigamos aprendiendo juntos. Un saludo cordial para todos ustedes y nos vemos muy pronto si Dios permite. Hasta luego.